Hola, soy Daniel Fuentes de Sedavilu Web Academy. Te doy la bienvenida a mi canal. Cuando nosotros estamos programando con el lenguaje JavaScript, es importante entender que este lenguaje no está orientado a clases. Este es un lenguaje que está orientado a prototipos. Cuando hablamos de prototipos, estos vendrían a ser como subfunciones que por lo general están dentro de los objetos. Eso significa que para JavaScript todo es un objeto. La parte interesante radica es que aunque JavaScript no fue creado para trabajar a través de las clases, sí es multiparadigma y es precisamente por ello que ofrece la posibilidad de nosotros poder generar, digamos, código a través de, digamos, distintos paradigmas como por ejemplo el paradigma orientado a objetos o por ejemplo la programación imperativa o declarativa como por ejemplo el uso de las funciones. En este caso, para lograr entender todo esto en profundidad, vamos entonces a continuación a verificarlo a través de una pequeña presentación y luego vamos a reconducir todo esto a código. Así que vamos a ello. Muy bien, como puedes estar observando en pantalla, concretamente aquí MDN, cuando nosotros buscamos simplemente JavaScript, nos dice que sí, es un lenguaje de programación ligero, interpretado o compilado, y fíjate que por acá debajo nos dice que es multiparadigma, es decir, que tiene la posibilidad de soportar programación orientada a objeto, así como programación imperativa y declarativa, como por ejemplo la programación funcional. En ese sentido, la parte interesante de todo esto es que nosotros aquí a través de esta pequeña presentación vamos a lograr verificar concretamente toda una cantidad de información inherente a lo que tiene que ver la programación orientada a objetos. Vamos a tratar de analizarlo desde un punto de vista general o global. Primeramente vamos a estar chequeando el significado de la programación orientada a objeto, así como sus beneficios, lo que son las clases, los objetos. Vamos a estar verificando un ejemplo que aunque va a ser inicialmente un ejemplo visual, lo vamos a reconducir también a código para que entonces tú logres interpretar y analizar en profundidad todo este funcionamiento. En este caso puntual, vamos entonces a analizar el significado. Como puedes observar, la programación orientada a objeto es un estilo de programación. Bien, es como una forma de hacer las cosas, ¿no? Concretamente, que usa los objetos en sus interacciones para el desarrollo de aplicaciones. En este caso, fíjate que concretamente nos habla acerca de lo que serían los objetos y específicamente un objeto es un elemento que internamente puede tener un conjunto de atributos o características y además también puede tener un conjunto de métodos o funciones. Un poquito más adelante lo vamos a lograr internalizar. Sin embargo, fíjate que dice que ésta utiliza varias técnicas como lo son la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Cuando hablamos de la abstracción, nos estamos refiriendo a cuando nosotros vamos a crear un objeto, puede ser que el objeto ha de tener una inmensa cantidad de características o propiedades. Sin embargo, puede ser que nosotros, en base al contexto de nuestro desarrollo, establezcamos puntualmente cuáles de todo ese volumen total de propiedades, cuáles son las que nosotros vamos a querer utilizar en la definición de nuestro objeto. Ahí es donde entraría esa abstracción. Cuando hablamos del encapsulamiento, se está refiriendo específicamente que todo ese conjunto de propiedades o métodos que van a estar dentro de la clase es allí donde van a estar contenidas. Por eso es que están encapsuladas en ese espacio. Además, también es importante tener en cuenta que cuando hablamos del encapsulamiento puede ser que existan ciertas propiedades o métodos que nosotros no vamos a querer que las mismas estén de alguna manera dispuestas a ser visualizadas desde el exterior. ¿En qué sentido? Que solamente nosotros vamos a querer que sea la propia clase quien logre identificar estos valores y que los mismos no sean de alguna forma accedidos desde alguna otra clase o desde algún otro objeto. En este caso, cuando hablamos de la herencia viene a representar esa capacidad que nos brinda la programación orientada a objeto para, partiendo de una clase padre, una clase hijo pueda heredar todas sus propiedades, atributos o métodos o funciones. En este caso, ese es un poco lo que viene a ser el tema de la herencia
y lo que viene a representar el polimorfismo constituye específicamente que sería la posibilidad que tiene o la capacidad que tiene un elemento de poder de alguna forma realizar la misma acción, pero de diferentes formas, ¿ok? Entonces, bien, en este caso, partiendo de toda esta idea inicial, vamos entonces a chequear un pequeño ejemplo. Antes del mismo, vamos a tratar entonces de internalizar los beneficios que tendríamos cuando estaríamos entonces desarrollando bajo la programación orientada a objetos. Fíjate que nos dice, minimiza y neutraliza la extensión del código. Específicamente es porque ahora todo va a estar como sectorizado. Nosotros no vamos a tener una cantidad de código repetido, sino que todo va a estar subdividido a través de pequeños bloques que en este caso vendrían a ser nuestras clases. Bien, ya un poquito más adelante te voy a hablar en detalle lo que representarían las clases, ¿no? Facilita el mantenimiento de software, ya que no vas a tener toda una inmensa cantidad de líneas de código, sino que todo lo vas a tener sectorizado y si tienes que resolver algún problema de algo que te está fallando en la aplicación, no vas a estar revisando, digamos, líneas de códigos interminables, sino que solo vas a ir puntual a donde tienes ese pequeño bloque de código que está causando esa falla. Construcción de software organizado, pues obviamente todos y cada uno de los distintos procesos van a estar subdivididos a través de distintos bloques y por lo tanto esto te genera una organización, por supuesto, para un futuro mantenimiento o escalabilidad de tu producto. Facilita el trabajo colaborativo, pues por supuesto, de alguna manera cuando nosotros estamos desarrollando aplicaciones, nunca va a ser una única persona que va a estar al frente del desarrollo del mismo. Va a haber muchas personas responsables del mismo proyecto y de esta forma tendrían todos algo así como una uniformidad de manera homologada de cómo se llaman cada una de las clases y cada uno de los distintos procesos que están identificados dentro de la aplicación. Relaciona el sistema al mundo real. Pues sí, cada vez que nosotros estamos trabajando con programación orientada a objetos, muchos de los elementos que vamos a estar generando están o van a estar casados con la realidad del contexto en el cual nosotros nos encontramos en un momento dado. A continuación, fíjate que aquí podemos notar, ¿verdad?, lo que sería algo que se le denominan clases y objetos. Fíjate que en el dibujo, en la parte lateral izquierda, fíjate que dice clase. Una clase es tal como lo estás viendo acá. Es un molde por medio del cual nosotros vamos a lograr crear objetos. Y esos objetos, cuando nosotros los vamos a crear, tendríamos que es como regularmente se le llama instanciar la clase. Es decir, que cuando tú instancias una clase, inmediatamente lo que estás haciendo es que estarías creando un objeto partiendo de todas las propiedades, atributos, métodos o funciones que están dentro de esa clase. Y de esa forma tú puedes crear un objeto, algunos objetos o muchos objetos, todo lo que tú desees. Bien, importante acá. Cuando tú vas a hacer la instanciación de una clase, tienes que valerte de una palabra reservada que es new, que es nuevo. Cada vez que tú observes un new, es porque de alguna manera se está haciendo la instanciación de una clase. Es decir, estás creando un objeto. A continuación, vamos a lograr ver un pequeño dibujo, ¿verdad?, en donde vamos a lograr interpretar lo que te acabo de señalar. Fíjate que aquí yo tengo un objeto que es el objeto pelota. Este objeto pelota tiene un conjunto de atributos o características. Estas características, fíjate que tenemos el color, el volumen, la dureza y el peso. En este caso, fíjense que nosotros de una pelota pudiésemos tener en nuestra mente muchas más propiedades o características o atributos. Pero concretamente estas que están definidas es lo que se refiere a la abstracción de todo el volumen de características que puedan existir asumidas hacia una pelota. Concretamente estas son las que se determinaron en base a ese contexto. Como puedes notar, también estaríamos observando ciertos comportamientos o métodos. Acuérdate que estos métodos son funciones, ¿de acuerdo?, que de alguna manera son los que van a tener la capacidad de ejecutar dicho objeto. Es decir, el objeto pelota puede rebotar, el objeto pelota también puede rodar. Entonces, esto vendrían a ser esos métodos que él puede hacer. Como puedes notar en esta pequeña lámina, traté de disponerte de manera global todo lo que estaría digamos, contemplando el tema
de la programación orientada a objeto. ¿Partiendo de dónde? Nosotros en la programación orientada a objeto generamos una clase. Esta clase, como puedes observar acá, es un molde. Simple y llanamente es como una plantilla que de alguna manera te va a permitir posteriormente crear todos los automóviles que tú precises. En este caso concreto, fíjate que esta clase automóvil tiene aquí un conjunto de atributos, como puedes notar, y también tiene un conjunto de métodos, donde los atributos vendrían a ser la marca del vehículo, el modelo, el año, si está encendido o no, y la velocidad que el vehículo puede tener en un momento dado. De igual forma, también tiene métodos, como por ejemplo el encender el vehículo, acelerarlo, el frenarlo o simplemente apagarlo. En este caso puntual, si nosotros quisiéramos crear un objeto cuyo objeto sería, por ejemplo, mi auto, entonces nosotros lo que hacemos es que esta variable que sería mi objeto lo vamos a inicializar, ¿verdad? Partiendo a través de la palabra reservada new. Cuando nosotros hacemos un new automóvil y le pasamos todos los atributos que a bien nosotros vamos a querer crear de nuestro automóvil, pues concretamente lo que va a suceder es que se va a crear un objeto que se llama mi auto. Y ese objeto mi auto va a tener entonces un conjunto de atributos que son los que fueron determinados en la clase y va a tener un conjunto de métodos que fueron los que se crearon en la clase. En ese sentido, partiendo de este ejemplo visual, vamos a reconducirlo a código para que entonces podamos entender un poco en profundidad todo esto. Así que vamos a ello desde ya. En este caso, voy a ingresar específicamente a Visual Studio Code, ¿bien? Y además, lo otro que voy a hacer puntualmente es que dentro de la carpeta de trabajo, pues me voy a crear una nueva carpeta que yo le voy a llamar, por ejemplo, programación orientada a objeto JavaScript. Así se va a llamar la carpeta, ¿bien? Así que lo que voy a hacer es, en mi Visual Studio Code, voy a aperturar dicha carpeta. Voy a decirle aquí Files o Archivo, Open Folder o Abrir Carpeta y voy a conducirme a donde yo tengo dicha carpeta. La tengo por acá en un espacio de trabajo que entiendo es aquí y acá tengo la carpeta. Así que bueno, simplemente la aperturo. Una vez que ya yo he aperturado dicha carpeta, pues entonces acá me voy a crear un par de archivos. Uno que simplemente le voy a llamar poo.html. Y a su vez me voy a crear también otro archivo que le voy a llamar simplemente poo.js, ¿sí? Que sería programación orientada a objetos, ¿vale? En este caso, lo que voy a hacer a continuación en mi código HTML, pues voy a hacer lo que clásicamente nosotros desarrollamos, que es la estructura base de nuestro código, ¿sí? Así que le doy el signo de admiración y le doy un Enter, o también puedes simplemente ejecutarle, también puedes ejecutar simplemente HTML, seleccionas HTML5 y ya tendrías la estructura. Bueno, estamos hablando español, ¿verdad? Y aquí simplemente le voy a colocar un título que va a decir programación orientada a objeto en JavaScript. Listo. Y acá voy simplemente a colocar una etiqueta H1 que va a decir programación orientada a objeto en JavaScript. Listo. Y finalmente, pues lo que voy a hacer es que voy a hiperenlazar mi código JavaScript con mi código HTML. Es decir, voy a hacer acá lo que sería el script, ¿verdad? Y aquí voy a llamar específicamente mi archivo JavaScript. Así que yo tendría mi código HTML hiperenlazado con mi código JavaScript. En ese sentido, si tú te vas a tu código, ¿vale? A tu carpeta de trabajo y accionas doble clic sobre el archivo, esto es lo que estarías observando. Esto es nuestro código HTML. Ahí te invito a que acciones el botón derecho del mouse, ve a donde tienes una opción que dice inspeccionar y bueno, te vas a dirigir aquí a la consola. Y allí es donde nosotros vamos a estar observando todas las respuestas que nos puede dar nuestras pruebas de trabajo en base al código que vamos a confeccionar. En este caso, lo primero que nosotros vamos a programar aquí en nuestro código JavaScript es que vamos a definir nuestra clase. Para ello, voy a colocar un pequeño comentario que dice definir la clase, que en este caso va a ser la clase automóvil, ¿no? Era la que habíamos visto en el ejemplo, ¿sí? Entonces vamos primero que nada a definir nuestra clase automóvil. Para ello, JavaScript nos ofrece la posibilidad que al tú crear o querer crear una clase, simplemente vas a utilizar la palabra reservada class y luego vas a escribir el nombre de la clase. Importante,
Fíjate que aquí el nombre de la clase, la primera letra va en mayúscula porque, bueno, se trabaja de esa forma en convención, ¿ok? Es la convención de la escritura. De esta forma ya nosotros tendríamos creada nuestra clase automóvil. Luego de ello, aquí adentro de la clase, nosotros deberíamos de alguna manera como crearnos un método por el cual cada vez que nosotros invoquemos la posibilidad de querer crear un nuevo objeto, ese objeto se va a crear recibiendo los mismos un conjunto de parámetros, ya que cuando tú generas una clase, el primer método que se ejecuta va a ser un método llamado constructor. Y ese método constructor debería tener un conjunto de parámetros que son los que van a recibir en el momento en que tú haces la instanciación para la creación de tu objeto. En este caso puntual, lo que vamos a hacer acá entonces es, vamos a crearnos un método que le vamos a llamar que es el método constructor, y ese método constructor aquí en el paréntesis vamos a colocar cuáles serían las propiedades que nosotros queremos que nos los suministre en el momento en que se instancia. Aquí, como puedes darte cuenta, habíamos utilizado como era marca, modelo, año, encendido y velocidad. Marca, modelo y año son exactamente los parámetros que yo quiero que me suministren en el momento de que yo quiero crear exactamente este objeto. Entonces sería marca, modelo y año. Entonces yo aquí escribo marca, modelo, año. ¿Ok? Y aquí concretamente lo que yo tendría que hacer es que en el momento en que se genera la instanciación del objeto, partiendo de la clase automóvil, yo tengo que suministrar marca, modelo y año. Y al yo suministrarlo, de alguna forma, yo tengo que entender que yo puedo crear muchos objetos, pero cada objeto se va a referir estrictamente a ese objeto. Por ello es que acá tú deberías colocar lo que sería la propiedad this, que concretamente cuando tú le dices this, te estás refiriendo es que va a ser la marca que de alguna manera va a ser igual a la que te estarían suministrando. Por eso se dice this marca es igual a marca. Lo que estás haciendo es que estás asignando la marca, pero de ese objeto específico que se estaría creando en un momento. Lo mismo pues vamos a hacer con modelo, ¿verdad? Así que modelo va a ser igual a modelo. En este caso, si tú quieres colocar los mismos nombres, está perfecto. Si quieres colocar unos nombres distintos acá, pues tendrías que colocar nombre distinto. Fíjate que aquí ya yo estoy viendo un detalle de transcripción mía, ¿viste? Que yo no había colocado correctamente la palabra modelo. Y acá, pues voy a hacer también el this.año, el cual va a ser igual al año que me suministren. Hasta allí yo tengo mi constructor ya creado. Sin embargo, dentro de tu constructor también puedes tener algo así como propiedades estáticas, es decir, propiedades que no tienen por qué pasártelas, sino que ya de alguna manera ella va a tener por defecto esos valores. En este caso, fíjate que acá en el ejemplo teníamos encendido y velocidad. Bien, en este caso yo lo que le voy a decir es this.encendido, por ejemplo, ¿no? Encendido va a ser igual a false. Significa que yo estaría creando una propiedad llamada encendido cuyo estado es en falso, es decir, el carro por defecto siempre va a estar apagado. Y voy a crearme otro que sería velocidad, y esta propiedad velocidad, ahí está, va a ser igual entonces a 0. ¿Por qué? Porque el carro por defecto va a estar apagado, el vehículo va a estar apagado y además va a estar en su velocidad 0. Muy bien, una vez que ya nosotros tendríamos este criterio de creación, fíjate que lo que acabamos de hacer es crearnos concretamente el constructor, sin olvidar que en el momento en que hagamos la prueba de la instanciación de nuestro vehículo, tienes que acordarte que tienes que pasarle la marca, el modelo y el año. No tienes que pasarle ni el encendido ni la velocidad porque ya por defecto nosotros le estamos asignando un valor. Bien, a continuación, lo que vamos a hacer entonces es, así como nosotros acabamos de crear este constructor, ¿verdad? Dentro de nuestra clase, fíjate que nosotros aquí teníamos unos métodos, que era encender, acelerar, frenar y apagar. Así que estos métodos vamos a crearlos, ¿sí? Vamos. Concretamente acá voy a decirle, voy a poner un comentario que dice creando los métodos, ¿ok? Y aquí le voy a decir, por ejemplo, mira, quiero crear un método que se llama encender, ¿no? Que era el primero. Entonces voy a crearme un método que se va a llamar encender. Ahí está, listo. Ese método encender que nosotros estaríamos creando, puntualmente vamos a colocarle un poquito de lógica.
Y esa misma lógica que le vamos a hacer aquí, se la vamos a hacer en todos los demás métodos. La lógica que le vamos a incorporar es, vamos a siempre tener en cuenta si el vehículo está encendido o no, porque dependiendo de lo que el usuario nos solicite, nosotros vamos a chequear si el vehículo, en este caso, estaría encendido o estaría apagado. Si está encendido, hacemos una acción y si está apagado, hacemos otra. Bien, y esa acción es la que le vamos a comunicar a nuestro usuario. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Fíjate, yo lo que voy a hacer acá es un if, donde le voy a decir, hey, mira, si en este caso le voy a decir this.encendido, ¿ves? Si yo le digo this.encendido anteponiéndole la negación, es porque yo le estoy preguntando que si no está encendido. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Si no está encendido, por eso le antepongo, ¿verdad? El símbolo este que usted está viendo acá, que es la negación. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, no está encendido. Bien, si no está encendido, inmediatamente entonces lo que yo voy a decirle es que al this.encendido va a ser igual entonces a un true, porque si no estaba encendido, me están mandando a encenderlo. Así que esta propiedad que es encendido, que estaba en false, ahora la paso a true. ¿De acuerdo? En este caso, una vez que ejecutamos esa acción, ahora yo debería comunicárselo al usuario, ¿sí? Es decir, yo le voy a decir por medio de un console log a través del literal string o las comillas francesas, ¿verdad? O la interpolación de código. Acuérdate que es esta comillita francesa, si no las encuentras en tu teclado es Alt 96. O sea, la tecla ALT la accionas con la secuencia 96, que es el carácter ASCII, y te va a reproducir esa comilla francesa. Bien, cuando tú tienes tus comillas francesas, significa que adentro tú puedes interpolar valores de las variables. Es decir, es como que vas a concatenar string, pero lo vas a hacer de una manera como más cómoda. Bien, en este caso puntual, lo que le vas a decir acá es, bueno, mira, como ya el vehículo está encendido, yo le pudiese decir el automóvil, por ejemplo, ¿verdad? Le vamos a decir marca, fíjate, quiero colocarle de forma interpolada la marca, por lo tanto se supone que aquí es this punto marca, ¿correcto? Se supone que esto también tiene un modelo, así que le vamos a decir el modelo de ello, que por supuesto es un this, ¿no? This para que se refiera a ese objeto específico. Y le vamos a decir, por ejemplo, ha sido encendido. Ha sido encendido. Ahí está. Entonces fíjate que aquí específicamente lo que acabamos de programar nosotros es que simplemente estamos colocando una condición y estamos comprobando si este valor está en false o true. Si está en false, significa entonces que no está encendido y nosotros lo estaríamos activando y le estamos diciendo al usuario que ahora el vehículo está encendido. En el caso contrario, lo que va a pasar entonces, voy a utilizar este mismo console log por un tema de rapidez. Ahí está. Y simplemente le voy a decir el automóvil de la marca tal y de modelo, ¿verdad? Le vamos a decir algo así como, ya está encendido, pues, ¿no? Ya está encendido. Y ya. Entonces, de esta forma, acabamos de crearnos un pequeño método responsable de efectuar esa acción. Concretamente, vamos a crearnos nuestros otros métodos, ¿sí? Bien. Para ello, vamos a crearnos un método que se va a llamar acelerar. Bien. En este caso, vamos a crearnos entonces aquí nuestro método que se llama acelerar. Y este método acelerar que estaríamos creando, ahí lo estás viendo, este método acelerar de alguna forma es como, al menos debería recibir un valor de cuánta velocidad quiere que acelere el vehículo. Así que aquí le vamos a pasar al menos un parámetro que se va a llamar cantidad. De tal manera que, así como lo comprobamos en el encendido, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo también aquí en acelerar. Vamos entonces a copiarnos este código y lo refactorizamos en base a lo que nosotros vamos a querer, ¿sí? Ahí lo copiamos, fíjate, lo acabo de sombrear, lo copié y ahora aquí lo voy a pegar. Donde concretamente lo que le voy a decir yo es, mira, vale, si no está encendido, ¿ok? Si no está encendido, bueno, yo debería el usuario decirle, ¿verdad?, que concretamente el automóvil marca tal, modelo tal, le voy a decir aquí que no puedo acelerar, ya que está, ¿verdad? Apagado, ¿no? Apagado, ahí está. Si en el caso contrario el carro de alguna forma
pongamos que el carro sí está encendido, ¿verdad? Entonces, porque bueno, ya me habían dicho que lo encendiera. Ah, bueno, perfecto. Significa entonces que, acuérdate que esto pasó al valor true. Entonces significa que ahora acá nosotros deberíamos de alguna forma como hacer, ¿no?, una acción para poder acelerar dicho vehículo. Entonces, para lograr hacer ello, nosotros perfectamente pudiésemos decir algo así como this punto velocidad. Acuérdate que la velocidad habíamos dicho que inicialmente iba a ser 0. Perfecto. Entonces yo le voy a decir, mira, vale, la velocidad va a ser igual, o vamos a hacerlo directo, ¿verdad? Es un más igual ¿a quién? A la cantidad, es decir, la cantidad. Acuérdate que esto que yo acabo de programar es tan igual como que si tú programaras algo como esto, fíjate. Es this.velocidad va a ser igual a lo que tiene this.velocidad, ¿ok? Es lo mismo, ¿vale? Más la cantidad, ¿ok? Pero yo lo estaría haciendo de una forma directa, acá arriba. This velocidad más igual estoy de alguna forma acumulando, ¿bien? Y le estaría sumando la velocidad. Entonces, claro, la velocidad que él tenía, cuando tú le mandas a aumentar, bueno, porque pisaste el acelerador, pues inmediatamente ahora yo le voy a decir el automóvil de la marca tal, ¿verdad? Cuyo modelo es este. Aquí le podemos mandar un mensaje o enviar un pequeño mensaje que dice algo así como ahora va a, y ahí vamos a colocarle la nueva velocidad, es decir, le vamos a interpolar la velocidad, que sería this, ¿verdad? Punto velocidad. Y bueno, le vamos a colocar que esa velocidad es de kilómetros sobre hora, ¿vale? Kilómetros por hora. Entonces, eso es lo que le vamos a indicar al usuario. Así como nosotros pudimos entonces establecer esta funcionalidad, ¿verdad?, que es la que hace el trabajo de controlar el aceleramiento del vehículo, recuérdate que aquí nosotros teníamos otra que era frenar y tenemos otra que es apagar. Así que bueno, en este caso vamos a crearnos entonces esta función que va a decir, por ejemplo, frenar. Ahí está. Y en el caso de esta función frenar, vamos a estar aplicando, digamos, como esa misma lógica para no hacerlo así súper simple, ¿no? Simplemente con un poquito de lógica y creo que nos iría bien. Entonces, bueno, ahí concretamente me estoy copiando esta misma línea de código porque, bueno, voy a estar haciendo siempre la misma pregunta. Entonces yo lo que le digo es, si por ejemplo el carro no está encendido, por ejemplo, ¿ok? Se supone que si no está encendido, pues obviamente yo no puedo acelerar un carro que está apagado. Entonces yo debería decirle el automóvil, marca, modelo, ¿ok? No puede frenar, ¿verdad? O simplemente ya está apagado, le vamos a decir, ¿no? Ya está apagado. Porque tú no puedes frenar un vehículo que ya está frenado, ¿ok? O sea, simplemente es como yo decirle que simplemente no puedo hacer esa acción porque, bueno, ya el vehículo está apagado, ¿ok? Si en caso contrario, de alguna forma el vehículo no está apagado, ¿verdad? Entonces, pues simplemente lo que yo debería controlar es la velocidad que él tenía, pero ahora tengo que disminuirla, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí necesariamente nosotros deberíamos recibir una cantidad, que sería esa cantidad del frenado, ¿verdad? Que nosotros le vamos a proporcionar. Y en este caso, nosotros lo que vamos a hacer específicamente acá es controlar que la velocidad no sea menor a 0. Para ello, lo que nosotros decimos es this velocidad. Entonces aquí lo que le vamos a decir esto va a ser igual, vamos a quitar esto de acá y vamos a apalancarnos de una función de JavaScript que es la función matemática. Así que vamos a utilizar la función matemática y vamos a usar una función que es máximo. Esta función max, ella lo que te permite es controlar que no se, digamos, como que no vaya por debajo del valor que tú le dispongas acá. Por ejemplo, si yo aquí le coloco 0, significa que el valor menor que esto puede obtener siempre va a ser 0. ¿Ok? No puede ser menor que 0 porque ese es el valor que yo le estoy determinando como punto de, digamos, de trabajo. Bien, entonces ahí específicamente, como esto va a ser para nosotros nuestra velocidad, ahora lo que yo debería hacer es disminuir la velocidad. Es decir, es como yo decirle this punto velocidad, le tendríamos que restar la cantidad que me pueda suministrar el usuario, que viene a ser como esa cantidad de freno que yo le estaría
digamos, proporcionando al vehículo. Y se supone que si eso ocurre de esa manera, pues entonces yo debería decirle, el automóvil de la marca y el modelo tal ahora va a tantos kilómetros por hora, ¿sí? O sea, o vamos a decirle no va, ¿verdad? Sino que ha disminuido. Sería interesante decirle esto al usuario, ¿no? Que disminuyó, ¿verdad? Ahora, aunque va bien ese mensaje, ¿verdad? Que ahora va a tanta velocidad. Ya está, listo con eso. Entonces, concretamente, fíjate que hemos creado entonces hasta el momento todas sus propiedades junto con estos métodos, pero nos falta un método que es el método apagar. Así que bueno, vamos a programarlo muy rápidamente. Aquí tendríamos el método apagar y ese método apagar, pues valiéndonos de lo mismo que ya traíamos, vamos entonces a considerarlo, ¿vale? Nos traemos este código para acá y decimos, si el carro no está encendido, ¿ok? Entonces simplemente lo que yo le pudiese decir es el automóvil, marca y modelo, digamos como que ya está apagado, pues, ¿ok? Porque simple y llanamente yo no voy a apagar un vehículo que ya está. Lo interesante acá es que yo debería considerar que si voy a apagar el carro, ¿verdad? O decir, en este caso yo ya el vehículo está apagado, yo no voy a considerar más nada, ¿sí? Ahí está. Pero si en dado caso el vehículo sí está encendido, entonces lo que yo debería hacer acá sería lo siguiente, ¿no? Lo primero que deberíamos hacer es, si el vehículo va a apagarse, pues entonces lo que nosotros vamos a hacer es que concretamente la velocidad, ¿ok? Deberíamos igualar de vuelta a cero, es decir, reseteamos o reinicializamos la velocidad del vehículo porque se está apagando y por supuesto la velocidad tendríamos que reconducirla a cero. Eso por un punto. Y con respecto a lo que tiene que ver con la parte del encendido, acuérdate que el encendido inicialmente era false, es decir, que estaba apagado, así que eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, tendríamos que apagar el vehículo, es decir, this.encendido, vamos a colocarlo, ¿verdad? This.encendido va a ser igual a un false, que se refiere que el vehículo está apagado. Y acá lo que le vamos a decir nosotros al mensaje del usuario es como, digamos, el automóvil, porque estamos apagando el vehículo, ¿verdad? Entonces le vamos a decir aquí el automóvil de la marca y del modelo simplemente está apagado. Vamos a decirle aquí está apagado. Ya está. Entonces, de esta manera, lo que acabamos de hacer es construir nuestra clase con todo ese conjunto de métodos y ahora lo que vamos a hacer a continuación es poner en práctica y visualizar lo que hace nuestro código. Vamos a ello. Vamos a colocar acá un pequeño comentario, simplemente que le voy a decir algo así como probando nuestra clase. ¿Ok? Ahí está. Para entonces poner en práctica ello, necesariamente lo que tendríamos nosotros que hacer es instanciar lo que viene a ser la creación de nuestro objeto. Entonces voy a poner un comentario acá que dice instanciando la creación del objeto, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, para instanciar la creación del objeto, lo primero que tendríamos que hacer nosotros es, por ejemplo, declararnos una variable que yo le voy a llamar mi auto. Ahí está, mi auto, ahí va. Y mi auto va a ser igual, por ejemplo, a new, que es la palabra reservada que habíamos hablado, ¿verdad? Para instanciar, y se supone que yo voy a instanciar el automóvil. Cuando yo voy a instanciar el automóvil, ya habíamos conversado que yo tendría que pasarle como valores o argumentos cada uno de los recursos o propiedades que me está señalando aquí, lo que viene a ser el constructor. De tal forma que entonces yo acá debería decirle, hey, mi vehículo es un Toyota, ¿ok? Cuyo, digamos, modelo es Etios, bien, y por ejemplo es del año 2024. Entonces, concretamente, yo estaría pasándole aquí unos, digamos, propiedades, unos valores, perdón, que van a ser cargadas a la propiedad de ese objeto. De tal forma que, si yo aquí hago entonces un console log para ver qué es lo que tiene mi auto, lo que nosotros deberíamos observar es el Toyota Etios del año 2024, pero además deberíamos observar el encendido en false y además deberíamos estar observando lo que tiene que ver con la velocidad en cero. Vamos a chequearlo. Si nos vamos a nuestra visual en nuestro navegador,
y accionamos acá para actualizar o F5, vas a darte cuenta que acá entonces tenemos un objeto cuya marca es Toyota, modelo es Etio, año es 2024, fíjate que el encendido es false y la velocidad está en 0. Además, si tú observas aquí adentro del objeto, te vas a dar cuenta que aquí tendríamos estas propiedades y valores ya señaladas en el respectivo objeto, pero además fíjate que aquí tenemos algo que se llama prototipo. Cuando hablamos de los prototipos, nos estamos refiriendo a nuestras funciones o a subfunciones que ya trae, digamos, todos los objetos por defecto. De tal forma que aquí vas a poder observar que aquí en los prototipos, en nuestro objeto tenemos acelerar, apagar, digamos, aquí tendríamos el encender, aquí tenemos el frenar, pero fíjate que aquí hay otro conjunto de prototipos, en donde estos prototipos, como te había dicho, son subfunciones que ya van a traer todos los objetos. Acuérdate de eso siempre, los prototipos son subfunciones que traen los objetos. ¿Bien? Correcto. Entonces, en este caso, si nosotros volvemos a nuestro código y ponemos en práctica el uso de cada uno de nuestros métodos, es como que, por ejemplo, nosotros decimos, no sé, voy a decir acá, por ejemplo, mi auto.encender. Entonces, si yo llamo a ese método, inmediatamente fíjate que lo que voy a observar acá en nuestra consola, él dice, el automóvil Toyota Etios ha sido encendido, porque eso fue lo que nosotros mandamos a ejecutar, ¿de acuerdo? Si de igual forma nosotros seguimos probando nuestro código y le decimos, por ejemplo, mi auto, fíjate que habíamos creado uno que decía como acelerar, ¿no? Era acelerar. Entonces a esa función acelerar, ¿te acuerdas que nosotros le habíamos colocado una cantidad? Vamos a decirle que queremos acelerar a 50 kilómetros por hora. Entonces, claro, cuando yo observo ese resultado en mi pantalla, puedo darme cuenta que dice el automóvil Toyota Etios ahora va a 50 kilómetros por hora. Y de igual forma, si nosotros seguimos ejecutando los ejemplos, podemos decirle a mi auto, le vamos a decir, por ejemplo, frenar, ¿sí? Si yo le digo mi auto frenar, concretamente lo que va a suceder entonces es que si yo vengo acá y acciono, fíjate que dice el automóvil Toyota Etio ahora va a NAM, ¿viste? Porque de alguna forma no tiene la velocidad que nosotros le habíamos indicado, porque se supone que estábamos mandando a frenar. Así que vamos a chequear ahí un poco esto, porque no debería decirnos esto aquí, ¿verdad? Porque de alguna forma se suponía que nosotros aquí nos dice de esa forma porque nosotros no le estamos pasando la cantidad. De tal forma que si yo le digo que quiero frenar a 20, acuérdate que vengo a 50. Si yo le digo que quiero frenar a 20, él hace la diferencia. Entonces, si yo ejecuto el volcamiento de trabajo, fíjate que ahora me dice, ¿ves? Ella estaba encendido, ahora me dice que estaba a 50 kilómetros por hora, ahora fíjate que me dice que va a 30. ¿Por qué va a 30? Porque simplemente nosotros veníamos a 50, lo rebajamos o redujimos la velocidad a 20, se hace la diferencia y eso es lo que me está devolviendo, ¿sí? Y de alguna forma, si yo, por ejemplo, le digo a mi auto, le digo que quiero, por ejemplo, apagar, que sería el otro método, bueno, automáticamente se resetean cada uno de los valores, como te vas a dar cuenta acá, y él me va a devolver, ¿verdad? El automóvil Toyota Etio está apagado. Es decir, se estarían ejecutando cada uno de nuestros métodos. Bien, tal como te pudiste dar cuenta en este instante. A continuación, lo que vamos a hacer es apalancarnos un poco de lo que tiene que ver con el uso de la herencia. ¿Así? Vamos a verificar un poco cómo funciona este tema de la herencia en la programación orientada a objeto, aquí concretamente con JavaScript. Vamos a ello. Fíjate, si nosotros queremos, por ejemplo, crearnos otra clase y además desearíamos que parte de los elementos que ya esta clase automóvil tenía y queremos heredar algunos elementos, propiedades o métodos, para ello lo que tendríamos que hacer nosotros, primero que nada, es crearnos nuestra nueva clase y extender de la clase a la cual nosotros deseamos atrapar o heredar todas sus propiedades y métodos. En este caso, es como lo siguiente. Voy a hacer un pequeño comentario y voy a decir aquí trabajando con la herencia, ¿no? Con la herencia.
Para ello, lo que vamos a hacer es que nos vamos a crear una nueva clase, que esta clase le vamos a llamar eléctrico, ¿de acuerdo? Es porque vamos a crearnos, digamos, las características de un vehículo eléctrico. En este caso concreto, esta clase eléctrico, como nosotros deseamos heredar las propiedades y métodos de la clase automóvil, deberíamos entonces aquí extender de la clase automóvil. Cuando nosotros ejecutamos esta acción, lo que está sucediendo con esta palabra extend es que nosotros estaríamos ya dentro de eléctrico, estaríamos ya teniendo todas las propiedades y métodos que tiene automóvil. Sin embargo, nosotros dentro de esta, digamos, clase eléctrico, también podemos crearnos nuestro propio constructor. En este caso, yo me puedo crear entonces un constructor que en este caso de este nuevo constructor, por ejemplo, este método constructor, voy a querer tener entonces la marca, el modelo, el año, ¿de acuerdo? Pero además yo, por ejemplo, quisiera controlar, digamos, como el nivel de carga de la batería de ese vehículo eléctrico, ¿ok? Entonces aquí colocamos batería. En este caso concreto, si yo quisiera tanto poder de alguna manera como, digamos, heredar todo lo que de alguna forma ya me tiene el otro constructor, que es el constructor de automóvil, entonces yo aquí debería colocar o hacer uso de un método que es el método super. Este método super, al yo colocarlo, inmediatamente lo que va a hacer es que él como que como hace, al tú colocarlo, lo que hace es como que va a lograr llamar las propiedades del constructor padre, es decir, del constructor padre que está en la clase automóvil. Entonces, en este caso, yo debería pasarle, por ejemplo, lo que tiene que ver con marca, ¿ok? Le debería pasar modelo y debería pasarle el año. Entonces, de esta forma, yo estaría de alguna manera como heredando todas las propiedades, pero del objeto, que en este caso es el objeto que estaría creando partiendo de la clase automóvil. Es decir, estaría heredando todos esos recursos. Y además, fíjese que acá me aparece esto como un poquito con un color tenue. ¿Se dieron cuenta? Es porque yo necesariamente aquí tengo que también entonces mencionar lo que sería el dis de batería. Y batería, en este caso, yo le voy a dar, por ejemplo, una carga y le voy a decir que, no sé, por ejemplo, la batería va a ser simplemente la batería que me suministre el cliente. ¿Ok? Listo. Entonces, ya está. Cuando el cliente me mande la carga de la batería de su vehículo, esa es la que voy a guardar dentro de este constructor. ¿Bien? Aquí la parte interesante es que de alguna forma nosotros adentro de esta clase, aunque ya sabemos que estaríamos heredando los métodos tanto de acelerar como de frenar, de acelerar y demás, de alguna forma yo también puedo crear aquí mis propios métodos. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a crearme aquí, voy a poner acá creando un nuevo método, ¿de acuerdo? Pero pendiente porque este método es solamente para lo que sería la clase del vehículo eléctrico. En este caso, yo le voy a llamar acá un método que simplemente le voy a decir, no sé, cargar batería. Ahí está. Bien, y cargar batería, pues simplemente lo que él va a hacer es cargando, como decirle, por ejemplo, que en este instante se estaría haciendo, no sé, la carga de la batería del vehículo, ¿ok? Y nada más, eso es lo que él va a hacer en este momento. Entonces, le voy a colocar aquí un console log, así de simple, ¿vale? Y en este console log, a través de lo literal string, que acuérdense que aquí es al 96 para reproducir esa comilla francesa o ese tilde invertido, le voy a decir simplemente cargando la batería del automóvil, y le vamos a colocar aquí, por ejemplo, tanto la marca como el modelo. Bien, ahí está, la marca y modelo. Entonces, bueno, ese es el mensaje que estaríamos nosotros ejecutando en este punto de trabajo, ¿vale? Y acuérdate que no se te olvide que cuando te refieres a la marca y el modelo, no se te olvide colocarle el dis para que apunte concretamente a ese objeto específico, ¿sí? Acuérdate que tú puedes crear múltiples objetos, entonces sería interesante, digamos, tener ahí eso muy en cuenta. Bien, entonces, bueno, en este punto de trabajo, pues simple y llanamente, si nosotros, por ejemplo,
queremos hacer esa prueba de nuestro nuevo objeto, bien, o de nuestra nueva clase y probar lo que sería el tema de la herencia. Voy a poner aquí, probando el tema de la herencia, ¿sí? Ahí está, probando el tema de la herencia. Puntualmente, una forma de nosotros poder probar esto es que yo le puedo decir, por ejemplo, voy a declararme una variable que va a llamarse, por ejemplo, mi auto, pero en este caso va a ser mi auto eléctrico, ¿de acuerdo? Y mi auto eléctrico, como bien debes acordarte, acá arriba nosotros en la clase de eléctrico indicamos un conjunto de, digamos, como de propiedades que yo le tengo que pasar al momento de crear dicho objeto. ¿Bien? Entonces, bueno, yo le voy a decir acá, mi auto eléctrico va a ser igual entonces a un new, no se te olvide, la palabra reservada new, y allí es donde cuando nosotros lo ejecutamos, pues tendríamos que pasarle esos valores, ¿sí? Que concretamente es eléctrico, porque voy a invocar a la clase eléctrico, y allí específicamente le vamos a pasar la marca, que en este caso, por ejemplo, la marca le vamos a pasar que es un Tesla, qué sé yo, ahí está. El modelo, le vamos a decir que el modelo, por ejemplo, es vamos a decir que es un Model S, ahí está. Y le vamos a decir además que concretamente el año es 2024 y que va a tener, por ejemplo, una carga de batería de 100. Ahí está. Listo, ahí está. Entonces, concretamente acá, si yo en este punto ejecuto un console log para mirar qué es lo que tiene este nuevo objeto que se llama mi auto eléctrico, entonces vamos a ver qué es lo que nos estaría ofreciendo, ¿sí? Vamos. Si vamos acá específicamente y recargamos, fíjate que aquí estamos obteniendo un objeto nuevo, que este objeto dice marca Tesla, modelo S, año 2024, ¿ok? Y fíjate que me está trayendo la velocidad, me está trayendo el encendido y fíjate que me trae la carga de la batería. Ahí es donde se logra evidenciar que al crear una nueva clase y esta está heredando las propiedades de la otra clase, que sería nuestra clase automóvil, lo puedes evidenciar aquí. Fíjate que aquí vas a ver cada una de las propiedades, ¿sí? Que nosotros no se lo pasamos, pero ya lo estaríamos heredando. Y si te das cuenta en la sección de los prototipos, vas a ver que tienes la carga de batería, que fue la nueva que creamos. Tenemos el constructor y fíjate que aquí en el prototipo tendríamos todas las funciones, ¿viste? Que están siendo heredadas. Acelerar, apagar, ¿ok? El encender, el frenar. Y no se te olvide que tienes también todos los prototipos que de alguna forma están, digamos, como que vienen a ser las subfunciones concretas de ese objeto. Y para ello tienes acá algo que se llama proto_proto_. Esto es donde vas a lograr observar todos y cada uno de esos distintos elementos de trabajo, tanto funciones como propiedades que nosotros tenemos creadas. Bien, en este caso, si yo vengo, por ejemplo, acá y, por ejemplo, yo le digo acá, voy a decirle, por ejemplo, ¿no? Mi auto eléctrico y le voy a decir, por ejemplo, encender, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que yo estaría llamando a un método que está en la clase automóvil, pero la estoy invocando desde la clase eléctrico. De tal forma que si yo observo acá, puedo observar entonces que aquí me dice el automóvil Tesla modelo S ha sido encendido, ¿sí? Fíjate que estoy utilizando el mismo método, pero siendo heredado desde la otra clase, ¿bien? Y así sucesivamente, pues con cada uno de los recursos, tú puedes decirle, por ejemplo, mi auto eléctrico y le puedes decir acelerar. Y le dice que vas a ir a 120, por decírtelo de alguna forma, ¿vale? Y bueno, esa es la aceleración que tiene ahora el vehículo. De tal forma que si yo ejecuto acá, me dice que el automóvil Tesla modelo S ahora va a 120 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Entonces fíjate cómo nosotros perfectamente podemos heredar todas las propiedades y métodos que tiene en la clase, como pudiste darte cuenta que estaríamos extendiéndola, ¿ok? Eléctrico está utilizando todos los métodos y propiedades que tiene la clase automóvil. Y así entonces, como podemos acelerar, yo le puedo decir mi auto eléctrico punto, por ejemplo, frenar, le voy a decir no. Y mi auto eléctrico punto frenar, le voy a pasar un valor como por ejemplo de 50. Listo. Entonces, cuando la ejecutamos, podemos observar que dice el automóvil Tesla ahora va a 70. ¿Viste? Porque hizo la diferencia.
¿De acuerdo? Listo. Y así como podemos hacer esto, le puedo decir a mi auto eléctrico, le voy a decir acá mi auto eléctrico, punto, le voy a decir cargar batería. Y bueno, cuando yo le digo cargar batería, simplemente cuando lo ejecutamos, él nos dice cargando la batería del automóvil Tesla modelo 5. Es decir, hay una cuestión acá de la escritura que lo puse mal, ¿verdad? Así que bueno, vamos a arreglarlo y dice cargando, listo. Y bueno, ya tendríamos el recurso. Y un poco para finalizar ya, podemos colocar entonces mi auto eléctrico punto apagar y concretamente pues se supone que esto debería decirnos el automóvil Tesla modelo 5 está apagado. ¿Okay? O evidentemente se resetearon tanto la velocidad como lo que tiene que ver con la velocidad y si está encendido o no. ¿Sí? Porque eso es lo que se había programado concretamente en la otra clase que vendría a ser la clase de automóvil. Muy bien. Como te pudiste dar cuenta, la verdad es que la programación orientada a objeto, que es este novedoso paradigma o esa nueva forma en cómo nosotros podemos programar, lo evidenciamos en todo lo que nosotros acabamos de hacer en nuestra práctica. Así que voy a señalarte, ¿verdad?, que concretamente cuando nosotros estamos en nuestros esquemas de trabajo, cuando hablamos de la programación orientada a objeto, es un paradigma que nos ayuda a clasificar y a ordenar nuestro código, de tal forma que podemos modularizar cada uno de los componentes que vaya a conformar nuestra aplicación. No olvidemos que en lo que acabamos de ejemplificar pudimos entonces estar viendo lo que tiene que ver con estos fundamentos de la programación orientada a objeto, como es la abstracción, lo que es la parte de polimorfismo, el tema de la herencia y todo lo que tiene que ver con la parte de, se me escapa una, creo que era herencia, polimorfismo y encapsulamiento. Bien, así que concretamente con cada uno de estos puntos que habíamos cubierto, tienes entonces como un elemento en tu haber que necesariamente tienes que seguir practicando y poderlo internalizar. Trata de apalancarte también de la inteligencia artificial para que ella te pueda también ofrecer algunos ejemplos que tú puedas de alguna forma también visualizar, puedas exportarlos y puedas ver cómo funcionan. Bien, esto es importante. Yo espero que te haya gustado todo lo que te acabo de transmitir. De ser así, si no formas parte de mi canal, te invito a que te suscribas dándole a la campanita y de igual manera, si te ha gustado el video, entonces le puedes también comentar y por supuesto compartir con todas las personas que tú desees. De igual forma, te doy las gracias por todo el apoyo que me suministra y hasta la próxima. Muchas gracias.